Bienvenidos nuevamente a este gran tour PMI Buenos Aires, nuevos desafíos, más proyectos. Es un enorme placer presentarles a Iris. Iris es una amiga, la verdad, una amiga de la casa. Es muy interesante su experiencia, realmente sabe muchísimo de PMI, ha fundado y fue presidenta de PMI Córdoba. Además ha fundado también, es una de las fundadoras de Kinetics, que es una consultora justamente en gestión de proyectos y agilidad. Ella es coach, trainer, speaker, no me voy a extender demasiado, pero tiene algo que es muy interesante, atención docentes universitarios. Ella es investigadora de la UTN, así que vamos a disfrutar la charla con Iris y a compartir y aprender de sus conocimientos. Adelante, Iris. Bueno, María Eugenia, muchas gracias por tan cálido recibimiento. Feliz de compartir con PMI Buenos Aires este tour. Bueno, vamos rápidamente a iniciar. Mi idea es conversar con ustedes sobre transformación organizacional para negocios con propósito. Bueno, esta parte no va, ustedes ya me conocen, ya me presentaron. El cambio se ha acelerado. Vivimos tiempos de cambio, me dijeron hace poco, yo dije, no, vivimos tiempos de cambio desde hace tiempo. Lo que ocurre es que cambiamos más rápido, con otra velocidad. Ya hemos pasado del VUCA, de pensar un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, a verlo BANI. La B de quebradizo, la A de ansiedad, ese mundo quebradizo que nos pone ansiosos, la N que me gusta detenerme acá, que nos dice que ahora es no lineal. Ya no nos están sirviendo las estrategias del pasado. Mirar hacia atrás, ver el trayecto y extrapolar hacia adelante dejó de ser algo cotidiano. Ahora en cualquier momento un quiebre nos hace cambiar de rumbo. Y eso lo hace incomprensible. Es que hasta los paradigmas del cambio están cambiando. Y la pregunta que me hago, que les invito a reflexionar vos, ¿estás cambiando el ritmo necesario? ¿Tu organización está cambiando el ritmo que se necesita? Vamos a hablar de eso. Pero ojo, no estoy hablando de apresuramiento, estoy hablando de velocidad. Apresuramiento es salir rápido. Velocidad es llegar rápido a destino. Y la palabra clave que quiero que hoy nos ilumine es la palabra destino. Cuando yo pienso en velocidad, pienso en llegar a destino, dirección. A esa dirección le llamamos hoy propósito. Pensemos en organizaciones con propósito, pensemos en que la agilidad de la que hoy hablamos es velocidad más no apresuramiento. Entonces, hablamos mucho de transformación. Ya vi en la agenda que vamos a tener varias charlas sobre transformación y yo siempre me pregunto, ¿transformación, cambio, evolución es lo mismo? Bueno, hablamos de cambio cuando pensamos en hacer las cosas diferente. Hablamos de transformación cuando pensamos en ser diferentes. Y entre transformación y evolución, yo creo que la transformación es el sentido de urgencia de la evolución. Ojalá estemos permanentemente evolucionando, pero si en estos tiempos la palabra que hemos elegido es transformación, es porque sentimos que estamos llegando tarde, que ya no tenemos tiempo para esperar la evolución natural, que tenemos que acelerar, que nos tenemos que transformar. El cambio es externo, es esencialmente en los comportamientos. La transformación viene de adentro, tiene que ver con el sentido y con los valores. Entonces de eso vamos a hablar, de transformación. ¿Pero por qué? Mi idea hoy es contestar varias de estas preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Así que voy a ir llevando esta presentación con estas preguntas clave que normalmente uno se hace. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que transformarnos? Bueno, un poquito de historia siempre viene bien para entender ese por qué.
Venimos de la revolución industrial, la primera revolución industrial, mecanización, energía, máquinas. El mayor desafío, estandarizar, sin presión del mercado. Podríamos decir casi sin mercado. Hago lo que haga, lo voy a poder vender. Pasamos a la segunda revolución industrial, producción en masa. La palabra acá es masificar. Producción en masa. El objetivo es atender un mercado local. Economía de escala es el desafío esencial de este momento. Un gran quiebre se produce al pasar a la tercera revolución industrial. La informática, la automatización. Y la palabra clave ahora es customizar. El mercado ahora es global. En la primera revolución industrial, sin mercado, en la segunda con mercado cautivo y local. Aquellos buenos tiempos, diríamos, si pensamos qué fácil que debe haber sido gestionar en esa época. Siempre me gusta recordar aquella frase de Henry Ford cuando dice: cualquier americano puede tener el auto que desee, siempre y cuando lo quiera negro. ¿Cuántas preocupaciones habremos tenido en esa época? Solo producir. El mercado va a comprar, porque hay más demanda que capacidad de producir. Tercera revolución industrial. Customizar. Ya el mercado no acepta que yo le diga vas a tener tu auto de color negro. El mercado demanda y dice yo voy a elegir el color. Y al lado de la fábrica de Don Ford vinieron los japoneses, vinieron los alemanes. Globalización. Y si vos no le das respuesta a tu cliente, se la daremos nosotros, la dará otro. Entonces ahora el desafío es hacer productos adecuados a la demanda. Pero llegó la cuarta revolución industrial. En este momento, ya la palabra ni siquiera es customizar, la palabra es personalizar. Ya no customizamos para un público, ya directamente personalizamos. El mercado es sumamente complejo. Ni siquiera sabemos dónde está la competencia. Cualquiera puede ser tu competencia. Una empresa que se dedicaba al mundo del retail, de pronto hace banca, fintech y si te descuidas, salud también. Entonces la competencia emerge desde cualquier lugar. Necesitamos estar atentos a los requerimientos particulares de nuestros clientes de manera personalizada. El cliente tiene un poder tremendo en este aparatito que se llama teléfono celular, que seguramente si lo pierden de vista durante más de 10 segundos, parece que nos falta el aire. Porque es lo que nos da poder. ¿Cuánto demoramos en poner una mala reseña si algo no nos gustó? Poco. Y ya estamos iniciando la quinta revolución. Y ya les voy a hablar de cuál es la quinta revolución. Entonces, la era industrial primero, que dio paso después a la era del conocimiento. Y hoy estamos en la era de la imaginación. Pero el cambio central que nos importa en las organizaciones y que nos lleva a sentir la profunda necesidad de transformarnos en la era industrial centrados en la organización. ¿Cómo hacer y producir mejor? Era industrial, eficiencia. Era del conocimiento, experiencia. Entonces pasamos de la eficiencia a la experiencia y ahora es centrado en el consumidor, en el cliente, customer centric. Vamos, o tal vez ya estamos entrando a una quinta revolución centrada en la sociedad. Y ya nos estamos dando cuenta que esto ya empieza a emerger, ya lo sentimos, lo escuchamos, lo percibimos. Bueno, entendemos un poquito por qué, ¿no? Tenemos que salir de ese mundo enfocado en la eficiencia para pasar a un mundo enfocado en la experiencia. Lo que no significa que vamos a abandonar la eficiencia.
la vamos a poner al servicio de la experiencia. Entonces la eficiencia seguirá siendo importante, pero estará al servicio de la experiencia. Entonces ya sabemos que cualquier organización que fue diseñada para ser exitosa en el siglo pasado ya está condenada al fracaso en este siglo. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que cambiar, pero ¿qué tenemos que cambiar? Y cambiar estructuras, cambiar cultura, cambiar modelos de liderazgo. 2 palabras sobre cada uno de estos cambios trascendentales que tenemos que transitar. Estructura, pasando un poquito de lo que usualmente llamamos Management 1.0 al 3.0. El Management 1.0, la organización esencialmente jerárquica, el modelo comando y control. Llevado adelante por ingenieros y por Taylor fundamentalmente, que vino y trajo una idea maravillosa y dijo, vamos a dividir en partes muy pequeñitas, porque cuando dividimos tenemos control. A eso, si lo pensamos un poco, le llamamos análisis. Analizar es dividir. Yo creo que venimos de tiempos de análisis, dividir, y vamos a tiempos de síntesis, reunir. ¿Y cómo estamos haciendo ese trayecto? Pasando de estas organizaciones donde dividimos tanto, donde de esa época es otra frase de Henry Ford, ¿cómo puede ser que si necesito 2 manos también traen cabeza? Es que para pensar necesitamos unos pocos, el resto hagan. Y esto no es para juzgar, funcionó ese tiempo, funcionó bien. El tema es que hoy no nos podemos dar el lujo de seguir pensando de esa forma. Hoy le diríamos, mirá Henry, traen cabeza, traen emociones, traen sentimientos. Del Management 1.0, donde pensábamos a las organizaciones como máquinas, porque estábamos fascinados con el mundo de la máquina, empezamos a pensar que tal vez la persona fuera importante, que tal vez tendríamos que abandonar esa sensación de que son un engranaje más, para empezar a pensar que tal vez las personas son tu activo más importante. Esa frase signó el Management 2.0. En el Management 2.0 empezamos a pensar en que la persona es importante, que tiene que estar en el centro. Empezamos a hablar del liderazgo de servicio, de los equipos, de los círculos de mejora, de valorar que las personas piensen. Está bueno que piensen y qué bueno sería que seamos muchos pensando. Eso sí, la estructura no cambió. La estructura siguió siendo jerárquica, le pusimos algunos adornos, cambiamos el discurso. En la retórica funcionó espectacular. Pero mientras la estructura no cambie, no hay transformación posible. Grandes organizaciones trabajando la cultura sin tocar la estructura. Y el cambio no llega, la transformación no está llegando. Hay que trabajar sobre la estructura. ¿Y qué estructura? Y estructuras que sean combinadas o que se parezcan más a redarquías. En el Management 3.0 trabajamos con redes, redarquías. Y yo observo este gráfico y veo múltiples conexiones. Tantas, que esto empieza a parecerse a un cerebro, ¿no? Vieron que decimos que los cerebros o las personas somos más inteligentes, mientras más cantidad de conexiones generamos. Y si una organización donde hay muchas conexiones se vuelve mucho más inteligente, si empezamos a pensar un conjunto de células que juntas interactúan para ser más inteligentes, para ser más adaptativos, esos son parte de los cambios que necesitamos. Necesitamos cambiar estructura, necesitamos cambiar también la cultura, entender que la cultura es como ese gran jardín donde van a florecer los talentos, las personas. Ahora, la cultura no es lo mismo que el clima. Muchas veces escucho que mis clientes me dicen, estoy midiendo la cultura. Hice una encuesta de clima, Iris. Que la cultura y el clima no es lo mismo. Si quisiera hacer una comparación, diría, la cultura
es como el temperamento. El clima es tu estado de ánimo. Con el clima me dice este momento. Con la cultura me dice el estado del ser. Entonces, bueno, pero si hago muchas encuestas de clima, bueno, muchas encuestas de clima que te van dando la misma tendencia, empieza a ser un indicador probablemente de cultura. ¿Qué cultura necesitamos? Necesitamos cultura de colaboración, necesitamos cultura de experimentación, de conexión. Y necesitamos una cultura que pueda descentralizar por completo la toma de decisiones. El management, dice Jürgen Apelo, es demasiado importante como para dejárselo solo a los managers. Necesitamos distribuir la capacidad de gestión. Un sistema de gestión distribuida es un sistema más inteligente. Y entonces, ¿qué hacemos los managers? Porque si las decisiones están distribuidas, los managers tienen por labor hacer crecer y nutrir el sistema completo. Administremos el sistema, que las personas se gestionan solas. ¿Cómo puede ser que una persona que es adulta y capaz de llevar adelante su vida en lo personal, fundar una familia, sacarla adelante, hacer inversiones, llevar su presupuesto y que le va bien, adentro de una organización parece que no puede, tiene que esperar que alguien le diga qué hacer? Gestionemos el sistema, nutramos ese sistema, cultivemos ese jardín, que las personas emergen y florecen solas. Tenemos que cambiar para eso también el modelo de liderazgo, porque la cultura no va a cambiar si no entendemos que el liderazgo tiene que ser diferente. Creo que el líder visionario ya fue. Creo que hay que barajar y dar de nuevo, decía mi abuela, ¿no? Hay que reformular el liderazgo, pasar a un liderazgo servicial. Esto ya desde los años 90 lo plantea Robert Glimlicht, ese líder servidor, cuya actitud deviene de un sentimiento natural de ser útiles a los demás. Luego viene la decisión de aspirar a liderar. Ese liderazgo servicial del que tanto hablamos hoy en día, que tal vez necesite complementarse aún más, ¿no? Un liderazgo que también sea transformador, que guíe al equipo hacia el cambio para adaptarse rápidamente a los cambios del entorno. Estamos pensando en liderazgo desde todos sus frentes. Un liderazgo consciente que consiste en inspirar a los miembros del equipo para que den lo mejor de sí, alineados a un propósito común. Y vamos descubriendo esta palabra propósito que me interesa que la trabajemos en el día de hoy. Yo me voy a permitir también aportarles mi definición de liderazgo que presenté en otro congreso de PMI en el 2020. Desde mi punto de vista, el liderazgo que necesitamos es la capacidad de influenciar el contexto de manera nutritiva, inspirando y provocando a las personas para elevar su conciencia y mejorar el todo. Me gustó en mi definición agregar una palabra nueva, provocar. Creo que no basta con inspirar, que los líderes tenemos la responsabilidad a veces de provocar, de empujar a las personas para que eleven su conciencia y mejoremos el sistema. Necesitamos agilidad, ya a esta altura no lo dudamos. Necesitamos agilidad, pero ¿qué es la agilidad? Una vez más, no es apresuramiento, no es salir corriendo, es la habilidad para movernos y cambiar de dirección de forma rápida y con destreza. Y acá no dice salir corriendo, entregar rápido, dice cambiar de dirección. Rápido y con destreza. Eso es ser ágil. ¿Para qué? ¿Para qué queremos ser ágiles? Para proporcionar valor. La palabra que hoy nos va a guiar en los negocios es valor. Pero usamos mucho la palabra valor. ¿Nos hemos detenido a preguntarnos qué significa valor? Ya los japoneses en el Lean lo planteaban. Valor es aquello que mi cliente valora, lo que valora el cliente, fundamentalmente, si lo explicamos simple, aquello por lo que el cliente está dispuesto a pagar.
Hay que repensar para qué hacemos lo que hacemos. Cada cosa que hacemos, ¿agrega valor? Sí, me agrega valor a mí. No, la pregunta es, ¿tu cliente pagaría por esto? Es aquello que mi cliente valora, customer centric. Y entonces los invito a agregar un concepto a todo esto que estamos hablando. Yo les traigo el concepto del esencialismo. Es el esencialismo y que tendrá que ver con la transformación y la agilidad. El esencialismo es un método disciplinado y sistemático para determinar en dónde está tu mayor contribución. ¿Qué necesitamos hoy de las organizaciones? Creo que necesitamos esencialismo, que empiecen a pensar cómo agregar valor. ¿Y cómo logro ese esencialismo? Primero, definir el ser. ¿Qué quiero ser? ¿Cuál va a ser mi contribución a este mundo? Este mundo no necesita ser el mundo entero. Mi mundo, a donde yo me quiera pensar. Solo unas pocas importan realmente. Elige, porque si no eliges, las circunstancias elegirán por ti. Y entonces vamos como un barco a la deriva. Tenemos que agarrar el timón, volver a repensarnos y elegir. Y entender que como organización y como personas podemos hacer cualquier cosa, pero solo una cosa es esencial. ¿Qué voy a elegir entonces? Y los invito a volver a leer la frase de la izquierda, determinar en dónde está tu mayor contribución. En todas las organizaciones hay muchas cosas que hacemos bien. Las personas, hay muchas cosas que hacemos bien. ¿Cuál es eso que solo tú haces de manera distintiva? De manera distintiva significa excelente. En tiempos de agilidad y transformación debemos hablar de excelencia, abandonar la idea de la perfección. Ya no hay tiempo para ser perfectos. Sí lo hay para ser excelentes. Quería traerles este concepto de esencialismo y sumarlo a los cómo, ¿no? La otra pregunta es el cómo. ¿Cómo lo hacemos? Adaptarnos más rápido, aprender más rápido. Peligro. Cuidado con entender que la agilidad tiene que ser metodológica, poner un Scrum Master, alguien a quien le llamamos Product Owner y hacemos un backlog. Listo, soy ágil. No, la agilidad tiene que ser organizacional, tiene que ser interna, tiene que ser esencial. Tenemos que pensar que mientras más eficientes y robustos somos, nos creemos más seguros. Pero cuando hay que dar un golpe de timón porque el entorno me cambió, ojalá seamos una gran flota de pequeños barcos, de pequeñas células, que pueden llevar la misma cantidad de carga, pero girar rápido en este mundo de cambios acelerados. ¿Qué tenemos que hacer? Ya lo sabemos, la receta por ahí da vueltas, ¿no? Equipos medianos, cross-funcionales, integrales, autoorganizados, y atención con este concepto, autoorganizados, no autogestionados. Las palabras no significan lo mismo. La autogestión significa que hago lo que quiero. La autoorganización significa que alguien marca el norte y nos organizamos solos para llegar. Con líderes facilitadores, con más redarquía, sin perder el control, pero con menos control centralizado y más control distribuido. Con un punto único de entrada para poder hacer foco, con flujos transversales, orientados a producto y creando unidades de valor. Células organizacionales que saben qué valor aportan, que están completas y que juntas forman una gran redarquía.
Los invito a pensar el manifiesto ágil. Llevado hacia las organizaciones, para mí es, y van a buscar el paralelismo con los 4 valores, ¿no? En las organizaciones es activar la capacidad colectiva, fomentar un sistema de creación de valor, incrementar la colaboración y disminuir la competencia, habilitar el cambio y responder con adaptabilidad. Es que dijimos que queremos negocios con propósito, y cuando esta palabra aparece, muchos me dicen, pero no soy una ONG, todos los negocios tenemos que tener propósito. Tenemos que entender que ese propósito tiene que estar alineado en todas y cada una de las personas. Ya las personas no se quedan con nosotros por lo económico, se quedan por el propósito. Y el propósito derivado de la compañía, ¿estará alineado con el propósito derivado del trabajo o el derivado del entorno personal? ¿Qué pasa cuando distintas personas se encuentran en estas distintas situaciones? Primera situación, mi propósito muy alineado con el de la compañía. Segunda situación, el de la compañía me aporta poco a mi propósito personal, o quizás nada. Los estudios sobre propósito nos dicen que el 85% de las personas sienten que tienen un propósito, pero solo de ellas el 65% cree que lo puede articular mínimamente en el trabajo. Recuperemos el sentido de propósito para que dejemos de tener guerra por el talento. Dejemos de usar la palabra talento y empecemos a pensar en personas que contribuyen a nuestro propósito. Recordemos que alinear el propósito, en definitiva, es alinear corazones. Me queda muy poquito tiempo para darles los últimos mensajes y quedar abierta a preguntas. Me encantaría comentarles muchas más cosas. Pero para cerrar este espacio tan lindo que me han otorgado, quiero dejarles mis últimas reflexiones sobre cuando iniciamos Digital Moving, que es el proceso de transformación de mi propia compañía y con el que acompañamos a otros. Transformamos, sí. Creamos una organización adaptable que pueda seguir al negocio. La organización al servicio del negocio, no los negocios que podamos con la organización que tenemos. Transformamos, sí, creamos, mejoramos, cambiamos nuestra propuesta de valor de manera ágil y consciente. Transformamos, sí, focalizamos en las personas, entendiendo y compartiendo propósitos. Y solo recién después, transformamos, sí, habilitamos flujos de valor mediante tecnologías y datos. La tecnología y los datos son el último de los escalones de la transformación digital. La esencia está en la organización y las personas, pero esencialmente en la alineación de propósito. Bueno. Iris, nos has dejado muy conmovidos. Realmente ha sido una charla magistral, majestuosa, la has dado con toda tu humanidad. Así que muchísimas gracias. Tenemos 2 minutitos para responder preguntas. Entonces, vamos con la primera. ¿Cuál es la mejor forma de desarrollarse uno mismo para agregar valor? Gracias por tu charla, Iris. Nos dice. Wow. Bueno, a ver, me estás haciendo pensar, Kenny, ¿cuál será la forma de desarrollarme a mí mismo? Yo la clave te la di cuando te hablé de esencialismo. Creo que la clave está ahí. Necesitamos hacer la introspección necesaria para descubrir qué es eso que nos hace únicos y diferentes. Y si no ocurre, porque no es que uno se metió para adentro y en un minuto, viste, te vinieron todas las ideas juntas y dijiste, ya lo sé, lo tengo. Te invito a esto, que cada cosa que hagas, que cada acción cotidiana, te preguntes, ¿para qué? Hasta lo más mínimo. ¿Para qué hago lo que hago? Que cuando te empieces a responder eso te vas a dar cuenta que el propósito emerge solo. Y entonces empezás a tomar decisiones conscientes. Cuando te das cuenta que tus decisiones son conscientes, el segundo paso es priorizar. Y priorizar no es elegir lo que es importante. Importante en tu vida hay un montón de cosas, pero primero hay una sola. Elegí aquella cosa con la que resuenas,
Y cuando la encuentres, cuando sientas que esa contribuye a tu para qué pequeñito, no para transformar el mundo entero, no necesitamos mirar a Gandhi, a Mandela, mirá donde puedas mirar. Entonces ahí investigá, estudiá, navegá, sumergite de cabeza. Yo una vez elegí los proyectos. Hace 30 años que los elegí, porque los elegí de muy chiquita, no hagan cálculos. Y cuando los elegí, navegué por allí y me llevó por horizontes hermosos. No sé si te sirve, espero que sea un buen consejo. Muy bien, Iris, ya no tenemos más tiempo para las otras preguntas. Realmente decirte que PMI Buenos Aires te agradece profundamente esta manera mágica de permitirnos compartir tus conocimientos y tu experiencia y juntos construir comunidad. Muchísimas gracias y un abrazo grande. Gracias, PMI Buenos Aires. Gracias a todos.